3 días después de dar a luz, mi suegra dejó un cheque sobre la manta del hospital y me dijo que eligiera. La habitación aún olía a antiséptico. Yo tenía a una hija dormida en el hueco de cada brazo. Detrás de ella estaba la novia de mi marido, sosteniendo una bolsa de pañales como si ya fuera la dueña de la casa. Doña Victoria destapó su pluma estilográfica negra, y el clic fue lo más ruidoso que se escuchó en la habitación. «Coge los 20 millones de euros y firma», dijo. «Solo quiero a las niñas». Miré los papeles del divorcio, miré a mis hijas y firmé. Luego hice lo único para lo que ninguno de ellos se había preparado. Levanté a mis bebés y salí por la puerta. Para cuando su abogado se despertó a la mañana siguiente, la firma más cara que Victoria de la Garza había comprado en su vida ya no valía absolutamente nada. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama Sereno. Soy Blanca, 33 años, actuaria, la mujer a la que esta familia solía llamar la calculadora. Esta es la historia de la noche en que me pagaron para que desapareciera y la mañana en que aprendieron a qué me dedico realmente. Si crees que una mujer silenciosa con los números correctos puede hundir a personas que creen que el dinero los hace intocables, deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Esto es lo que hago para ganarme la vida. Le pongo precio a las cosas en las que la gente prefiere no pensar. ¿Cuánto dura un cuerpo? ¿Cuánto cuestan los cuidados al final de la vida? ¿Cuánto vale una promesa 20 años después de que alguien la hace? Soy actuaria de seguros. Durante 9 años me senté en oficinas silenciosas y construí las matemáticas que dicen a las compañías si pueden cumplir su palabra. No es un trabajo glamuroso. No queda bien en las fotos, pero es honesto, y me mantuvo con los pies en la tierra mucho antes de que necesitara aferrarme a algo. Mi padre vendía seguros en un pequeño local de un pueblo de Castilla-La Mancha, que solo tenía un semáforo. Murió cuando yo tenía 26 años, y lo último útil que me enseñó fue breve. Los números no mienten, Blanca, me dijo. Las personas sí. Aprende a distinguirlos. Y así lo hice. Aprendí a mantener la calma cuando una columna se negaba a cuadrar. Aprendí que el pánico es solo mala aritmética con prisas. Cuando mis compañeros de trabajo levantaban la voz en las reuniones, yo me mantenía plana. Yo no alzo la voz, solía decirles. Yo afino la precisión. A los de la Garza les hacía muchísima gracia. Para ellos, yo era la chica de los números que había dado un braguetazo, un adorno de escritorio que Gonzalo había traído a casa después de un congreso. Nunca me preguntaron en qué era buena. Ese fue su primer error, aunque tardarían mucho tiempo en sentirlo, porque la verdad es que, incluso antes de casarme y entrar en esa familia, sus números nunca me cuadraron. De la Garza Previsión publicaba cifras anuales que yo leía de la misma manera que lees una sonrisa que no llega a los ojos. Me decía a mí misma que no era mi empresa. Me equivocaba en qué mitad de esa frase importaría. Conocí a Gonzalo de la Garza en un congreso del sector en el Paseo de la Castellana, en Madrid. Era encantador de esa forma que no cuesta nada, y confundí su soltura con calidez. Me dijo que su familia dirigía una aseguradora de dependencia y decesos que había fundado su difunto padre. No me dijo que su madre lo dirigía a él. Nos casamos en 18 meses. Mantuve mi trabajo y mi apellido de soltera en mis licencias, más por costumbre que por previsión. La primera vez que pisé la finca Los Cerezos, su mansión en Puerta de Hierro, entendí mi lugar en los primeros 10 minutos. Victoria me saludó con una mejilla que nunca llegó a tocar la mía y una sonrisa que me falló en algún punto. Toda la casa olía a su agua de colonia de lavanda antigua, un aroma tan denso que parecía barnizar las paredes. Don Arturo, su marido, había muerto años antes, y su retrato colgaba sobre la escalera de caoba como un hombre que aún presidía. Victoria gobernaba en su nombre. El consejo de administración hacía lo que ella decía. Gonzalo hacía lo que ella decía. Yo aprendí a ser agradable y olvidable en sus cenas, lo cual me venía bien. No soy una actriz. Tenía mi trabajo, mi matrimonio y un futuro del que creía ver los bordes. Durante 3 años, me dije que esa frialdad era simplemente el comportamiento del viejo abolengo español. Yo era la intrusa que poco a poco se integraría. Esa es la historia que me vendí. Y soy buena con los números, pero me he vendido matemáticas peores que esa. Entonces me quedé embarazada. Y Victoria empezó a sonreír a mi barriga en lugar de mirar a través de mí. Apoyaba una mano allí sin pedir permiso y llamaba a las gemelas la quinta generación. Esa fue la primera cosa de ella que me dio miedo. Y aún no sabía por qué. La gente piensa que una traición te pilla por sorpresa. La mía no. Leí las señales temprano porque leer el riesgo es mi oficio. Gonzalo empezó a trabajar hasta tarde. Luego, más tarde, después, con una suavidad en la voz por teléfono que nunca usaba conmigo. El tono de un hombre también es un dato. Luego, se movió el dinero. Una transferencia salió de nuestra cuenta conjunta por una suma que no correspondía a ninguna factura que tuviéramos, dirigida a una cuenta que nunca había visto.
Se lo pregunté una vez, directamente. Dijo que era algo de la empresa, y miró a su plato cuando lo dijo. Yo no le creo a los platos. Así que hice lo que sé hacer. Me cubrí las espaldas. Abrí una cuenta a mi nombre y transferí un colchón silencioso. Hice copias de nuestros registros financieros, la hipoteca, los extractos de bolsa, las pólizas, y los guardé donde solo yo podía acceder. Preparé una bolsa para el hospital y una segunda bolsa de la que no hablé a nadie, de esas que dejas junto a la puerta. Incluso empecé a leer las cuentas anuales de la Garza Previsión por las noches, los balances y estados financieros que toda aseguradora tiene que presentar a la Dirección General de Seguros. Me decía a mí misma que era un tic nervioso. Nada de eso se sentía como paranoia. Se sentía como auditoría. No te cubres porque estés seguro de que viene la tormenta. Te cubres porque no puedes permitirte estar equivocado si llega. Lo que no pude hacer fue cerrar la cuenta conjunta por mi cuenta. Necesitaba ambas firmas, y el día que iba a forzar el asunto fue el día que rompí aguas. Esa es la cruel aritmética del tiempo. Vi la ola, simplemente no pude cerrar la puerta antes de que golpeara. Calculo riesgos para ganarme la vida. Nunca pensé que tendría que calcularlos contra mi propio marido. Las gemelas nacieron un martes, ambas, a la manera antigua y larga. 2 niñas, con 8 minutos de diferencia, furiosas y perfectas. Las nombré en la sala de partos antes de que nadie pudiera opinar. Alba y Fega. Nombres cortos, mis nombres. Nada que rimara con 100 años de hombres de la Garza. Gonzalo estaba en una reunión cuando empezó mi parto y atrapado en el tráfico de la M30 cuando terminó. Llegó después, oliendo vagamente al perfume de otra persona, y la sostuvo como si se las hubieran prestado. La persona que realmente me cogió la mano en el paritorio fue Carmen. Carmen era mi antigua mentora, una actuaria jubilada que había pasado gran parte de su carrera como inspectora en la Dirección General de Seguros antes de enseñarme todo lo que importaba. Condujo 1 hora para sentarse conmigo y no se fue. Cuando la enfermera me pidió los apellidos para el registro civil, les di a mis hijas el mío. Vargas. Ni rastro de la Garza. Fue un pequeño y terco acto de aritmética, y lo hice por instinto, como quien se encoge antes de entender por qué le van a pegar. Gonzalo no se dio cuenta. Victoria aún no había llegado. Durante 3 días, fuimos solo yo y 2 pesos cálidos, uno en cada brazo, la única contabilidad honesta que había hecho jamás. Me las aprendí de memoria, la forma en que una se quejaba y la otra observaba, cómo ambas se calmaban cuando yo tarareaba desafinada. Me dije a mí misma que lo peor había pasado, que cualquier cosa que se estuviera pudriendo en mi matrimonio podría resolverse más tarde, con sueño, un abogado y tiempo. Suelo hacer mejores pronósticos que ese, porque al tercer día, con el antiséptico aún punzante en el aire y mi cuerpo aún destrozado y agradecido, el olor a lavanda antigua entró en mi habitación de aquella clínica privada, y no venía solo. Victoria entró primero, luego Gonzalo, luego una mujer que no conocía, y después un hombre con un traje gris que llevaba una carpeta como si fuera una sentencia. La mujer era joven, con ese porte de la alta sociedad madrileña, muy segura de sí misma, y dejó una bolsa de pañales en mi silla como si reclamara territorio. Blanca, dijo Victoria. Esta es Cayetana. Lo dijo de la misma manera que presentas a un reemplazo. Cayetana me dedicó una sonrisita de lástima. Gonzalo miraba al suelo. El hombre de gris era don Álvaro Mendieta, el abogado de la familia, y dejó la carpeta en la mesa de mi cama, abriéndola por una pestaña. Papeles de divorcio, un acuerdo económico, y debajo, una renuncia. Líneas que esperaban mi firma para entregar a mis hijas a su abuela. Mendieta se aclaró la garganta, y lo llamó una resolución limpia, generosa, y totalmente vinculante. Dijo la palabra vinculante de la forma en que describirías un muro. Victoria se sentó en el borde de mi cama sin pedir permiso, destapó su estilográfica negra y ese clic me atravesó entera. Nunca fuiste familia, querida, dijo, casi con dulzura. Eras una partida contable, Cayetana asintió. 20 millones de euros por 2 firmas. La cosa más barata que compraré en todo el año. Dio unos golpecitos a la renuncia. Firma, y eres libre, rica y te vas. No lo hagas, y mis abogados pasarán una década explicándole a un juez por qué una actuaria obsesionada con el dinero está incapacitada para criar a las herederas de los de la Garza. Dejó que aquello flotara en el aire, y en esa pausa, entendí por qué 2 bebés valían 20 millones para ella, porque nunca fue por sentimentalismo. Don Arturo había vinculado el patrimonio familiar a su propia línea de sangre. El control de la empresa, la presidencia, toda esa maquinaria centenaria pasaba a las herederas de la Garza y a quien las guiara mientras fueran menores. Gonzalo era un recipiente débil y el consejo lo sabía, pero 2 de la Garza de 5ª generación,
sanas y criadas bajo su mano y su apellido, significaban que Victoria mantendría la dinastía durante otros 20 años. 20 millones para blindar eso y sacar a una forastera de ojos afilados de la casa para siempre no era generosidad. Era una ganga, y ella lo sabía. La lavanda estaba por todas partes. Alba se movió contra mi brazo. Miré la confiada carpeta de Mendieta y sentí que algo viejo y frío se asentaba en mí. La sensación que tengo cuando un número finge ser algo que no es. Había pasado 9 años encontrando las grietas en muros que hombres como Mendieta juraban que eran sólidos. Acababa de entregarme su muro y desafiarme a empujarlo. Así que empujé. La gente siempre me hace la misma pregunta horrorizada. ¿Cómo pudiste firmar para ceder a tus propias hijas? Os lo diré, porque la respuesta es toda la historia. Mientras Victoria hablaba, mi mente hizo lo que siempre hace bajo presión. Hizo los cálculos, 3 específicamente. Primero, un papel firmado en la cama de un hospital no es una orden judicial. En España, una verdadera renuncia a los derechos parentales o la patria potestad tiene que hacerse ante un juez de familia, con la intervención del Ministerio Fiscal, quien certifica que es en beneficio del menor. La carpeta de Mendieta no tenía ningún juez dentro. Tenía una pluma estilográfica y una amenaza. Segundo, nadie puede comprar a un niño. La custodia no es una escritura de propiedad. Un juzgado decide quién cría a un niño bajo un único estándar. El interés superior del menor, y una chequera no tiene voto. Un juez tiene la última palabra, no Victoria. Tercero, y lo más simple, yo era su madre. No había ninguna orden en ninguna parte que me dijera que no podía salir de un hospital con mis propios recién nacidos. Ninguna. Así que la matemática real era fácil. Si me negaba, me mantendrían enredada durante años y gastarían más que yo hasta romperme. Si firmaba, saldría con 20 millones de euros, 2 hijas y un trozo de papel que ellos creían que era una jaula y que yo sabía que era confeti. Cogería su dinero, cogería a mis niñas y los desmantelaría más tarde, en mis propios términos, con la única herramienta a la que eran demasiado arrogantes para temer. Así que hice clic en su pluma. Firmé mi nombre de casada, Blanca de la Garza, por última vez. Lo escribí despacio para que se relajaran. Luego tapé la pluma, la dejé en la mesa y alcancé a mis hijas. Hemos terminado aquí, dije. Y así fue. Solo que no de la manera que ellos pensaban. No hubo una salida a gritos. El drama es ruidoso, y lo ruidoso es para las personas que no tienen un plan. Esperé a que las horas de visita terminaran y la planta se quedara en silencio. El hospital ya me había dado el alta. Mi cuerpo estaba dolorido y lento, pero mis brazos funcionaban y mis hijas no pesaban casi nada. Llamé a Carmen. Estaba en el aparcamiento subterráneo en 20 minutos, porque le había pedido esa mañana que se quedara cerca, otra cobertura que odié necesitar. Yo no conducía, no podía, no a los 3 días de dar a luz, y no era tan estúpida para intentarlo. Abroché las 2 sillas de auto en el coche de Carmen con manos que apenas temblaban, y nos alejamos de Madrid hacia un piso amueblado en Aranjuez. Lo había alquilado un mes antes a mi nombre y no se lo había dicho a nadie. La bolsa de la puerta ya estaba allí. En el trayecto, mientras Alba dormía, y Vega parpadeaba ante las farolas de la autovía, redacté un texto en mi cabeza, palabra por limpia palabra, un requerimiento formal que enviaría por burofax a primera hora de la mañana, revocando la renuncia que había firmado bajo coacción y exigiendo que dejaran de tratarla como válida. Silencioso, documentado, fechado. Si alguna vez has sido a la que todos subestimaban, la callada, la calculadora, entonces ya sabes el secreto que nunca aprenden a tiempo. La calma no es rendición, es una cuenta atrás. Yo no estaba huyendo de los de la Garza esa noche. La gente huye de las cosas que teme. Yo me estaba reposicionando. De la misma manera que mueves capital antes de que un mercado cambie, poniendo a mis hijas fuera de su alcance, para que cuando el suelo se cayera, cayera sobre ellos y no sobre nosotras. Si estás apoyando a 2 niñas pequeñas y a la madre a la que nadie se molestó en leer, dímelo en los comentarios y suscríbete, porque por la mañana es cuando esto da un giro. Por la mañana, el pánico estaba todo de su lado. Conocí la forma del mismo más tarde a través de Gonzalo, que nunca podía guardar un secreto cuando estaba asustado. Mendieta llegó temprano al despacho para presentar la renuncia en algún lugar oficial y descubrió que no había dónde presentarla. No era una orden judicial. Nunca había pasado por un juzgado. Por sí solo, era un papel que una mujer agotada había firmado en la cama de un hospital con la amante de su marido mirando, lo cual se acerca bastante a la definición legal de coacción, y que un juez competente anularía con una frase. Peor aún para ellos, a las 9 de la mañana, mi burofax ya estaba en camino, revocando todo por escrito, con acuse de recibo y certificación de texto. Y no había ninguna orden en ninguna parte que dijera que no podía tener a mis propias hijas. No me había llevado a los hijos de nadie, me había llevado a las mías. Victoria me llamó a las 10. Casi no contesto. Cuando lo hice,
A su voz le faltaba su mármol habitual. Blanca dijo: «Seamos razonables». Era la primera vez que la oía pedir en lugar de ordenar. Mantuve mi voz nivelada, de la forma en que la mantengo cuando un cliente está perdiendo los papeles por un número que no le gusta. «Estoy siendo razonable», dije. «Me quedo con mis hijas y con tu dinero. Es lo más razonable que he sido nunca». Empezó a amenazar. Colgué. Me senté en el suelo de un piso extraño con 2 bebés en una manta, e hice la única celebración que mi sistema nervioso me permitía, es decir, hice una lista. 20 millones de euros no les habían comprado a los de la Garza absolutamente nada. Ni nietas, ni silencio, ni un cierre. Y me había comprado a mí la única cosa que nunca me habían dado: tiempo. El movimiento obvio era buscar un abogado y luchar por la custodia, así que por ahí empecé. Todo el mundo lo esperaba, incluyéndome a mí. Encontré a Silvia Soler, una abogada de familia con reputación de no parpadear jamás, y se lo expuse todo en la mesa de su sala de reuniones mientras una niñera cuidaba a las niñas en la habitación de al lado. Silvia leyó la renuncia, luego la leyó otra vez, y la dejó sobre la mesa como si oliera mal. «Esto nunca fue ejecutable», dijo. «Firmado bajo presión, sin juez, la novia de tu marido en la habitación. Podría conseguir que desestimaran esto con los ojos cerrados». Sentí el primer soplo de aire limpio en días. Luego se echó hacia atrás. «Pero escúchame. Tienen 100 años de dinero. Si deciden convertir la custodia en una guerra en los juzgados de primera instancia, pueden alargarla 3 años y gastar más en recursos de lo que la mayoría de la gente gana en una década. Contratarán a alguien para pintarte como fría, obsesiva, inestable. Perderán, probablemente, pero probablemente no es la palabra que una madre quiere escuchar sobre sus hijas. No me estaba asustando, me estaba respetando lo suficiente como para ser honesta. Le hice la pregunta que ya sabía a medias. «Entonces, ¿gano despacio y sangro todo el tiempo?». Silvia asintió. «¿O encuentras la manera de hacer que ellos quieran que esto acabe más que tú?». Conduje de vuelta a Aranjuez dándole vueltas a eso. Ganar lentamente, en su arena, con su combustible. Soy actuaria, no lucho en el campo que favorece a la banca. Empecé a hacer unas matemáticas diferentes. Las niñas tenían que estar a salvo, sí, pero estar a salvo no significaba un tribunal. Estar a salvo significaba que los de la Garza no pudieran permitirse una guerra para empezar. Silvia dijo que podíamos ganar. También dijo que podría llevar 3 años y cada euro que tuviera. Así que empecé a hacerme una pregunta mucho más fría. Durante unas semanas, me permití disfrutar de la venganza fácil, la infidelidad. Estaba ahí mismo, casi envuelta para regalo. Gonzalo y Cayetana no habían tenido cuidado. Las personas enamoradas de salirse con la suya rara vez lo tienen. Tenía meses de su distracción, un rastro de papel de cargos en hoteles de lujo y joyerías, incluso un hilo de mensajes reenviados que un conocido mutuo me había enviado mucho antes, harto de ver cómo me engañaban. No eran grabaciones secretas ni nada que me avergonzara mostrar a un juez. Era solo el residuo descuidado que dejan 2 personas egoístas. Podría haberlo hecho estallar. Podría haberlo enviado al Consejo de Administración, a las amigas de misa de Victoria, al club de campo donde le gustaba ser admirada. Imaginé la satisfacción, y era real, y era cálida, y duró aproximadamente un fin de semana en mi cabeza antes de que viera el fallo. Humillar a Gonzalo solo humillaría a Gonzalo. Victoria sobreviviría a un escándalo. Había sobrevivido a cosas peores y las había enterrado bajo la banda. Cayetana lloraría de forma bonita y caería de pie. Y nada de eso, ni una onza de eso. Tocaba la cosa real que amenazaba a mis hijas, que nunca fue la infidelidad, era el dinero. El dinero de los de la Garza era lo que les permitía imaginar que podían comprar a mis hijas en la habitación de un hospital. La infidelidad era un cuchillo pequeño. Yo no necesitaba cortar a Gonzalo, necesitaba cortar la cosa que los hacía sentir a los 3 intocables. Guardé la carpeta del engaño en un cajón. No porque sea una santa, sino porque exponerlo se sentiría bien un fin de semana, y yo quería algo que durara toda la vida. La pregunta dejó de ser ¿cómo avergüenzo a mi marido? Se convirtió en algo más afilado. ¿Qué sostiene exactamente a esta gente? Aquí está el pivote que lo cambió todo, y quiero que lo veáis suceder, porque es el meollo de la cuestión. Mis hijas no estaban a salvo porque yo pudiera ganar un caso de custodia. Solo estarían a salvo mientras a los de la Garza les faltara el poder para aplastarme. El poder para esa familia tenía exactamente una fuente. No era la voluntad de Victoria, ni las amenazas de Mendieta, ni el retrato en la escalera. Era de la Garza Previsión, la empresa, el río de dinero sobre el que flotaba todo lo demás. Quítales el río, y Victoria solo sería una anciana asustada con una pluma estilográfica. Así que dejé de mirarlos como mis suegros. Empecé a mirar a su empresa como miro a cualquier empresa que me contrata, como un balance general, como un conjunto de promesas medidas contra el dinero reservado para cumplirlas. Y en el momento en que me puse esas lentes,
Volvió el viejo picor. Ese que había tenido incluso antes de la boda. Esos números públicos que nunca cuadraban. Había pasado años descartándolo como que no era mi problema, no era mi empresa, no era asunto mío. Ahora, era muy asunto mío. Saqué mis copias de sus cuentas anuales, los informes que había leído a medias por la noche cuando solo estaba nerviosa y aún no despierta. Hice una cafetera nueva. Acosté a las niñas, y empecé a leer de la Garza Previsión de la manera que mi padre me enseñó a leer todo, lentamente, con sospecha, y de abajo hacia arriba. Dejé de preguntarme cómo mantener a mis hijas alejadas de ellos. Esa era la ecuación equivocada. Empecé a preguntarme qué mantenía a los de la Garza en pie en primer lugar, porque cualquier cosa que sostenga a una familia tan cruel es, por definición, el lugar donde hay que empujar. Dejadme explicar lo que vi con palabras sencillas, porque aquí es donde perdieron y nunca lo supieron. De la Garza Previsión vendía seguros de dependencia. La gente paga primas durante décadas para que cuando sean viejos y no puedan bañarse o vestirse solos, la empresa pague sus cuidados. Para mantener esa promesa, una aseguradora tiene que mantener provisiones técnicas, una montaña de dinero reservada hoy frente a los cuidados que deberá mañana. La ley en España lo exige rigurosamente. Actuarios como yo lo comprobamos año tras año para asegurarnos de que la montaña es lo suficientemente alta. Toda la industria se equivocó en esto hace una generación. La gente vivió más tiempo del que nadie pronosticó. Menos clientes dejaron caducar sus pólizas. Los cuidados se encarecieron. Las empresas honestas subieron las primas o pidieron ayuda al Estado, o en algunos casos, quebraron en silencio. Yo sabía todo eso. Así que cuando leí las provisiones matemáticas de los de la Garza contra mis propios modelos, mi estómago hizo eso que hace cuando un número me está mintiendo. Sus provisiones eran demasiado finas, no un poco finas. Finas como un hombre que promete dar de comer a 100 personas con una sola barra de pan y sonríe mientras lo dice. Sus supuestos de pérdidas eran optimistas más allá del punto de la fantasía. Sus tasas de caducidad eran números que ninguna población real produce. Sobre el papel, de la Garza Previsión parecía más saludable y rica que casi cualquiera de sus competidores, y ese era exactamente el problema. Una salud así no se gana, se fabrica. Estaban prometiendo muchos más cuidados de los que tenían dinero reservado para pagar, y reportando la brecha como beneficios. Ese beneficio era el río. Ese río era el poder de Victoria. Ese poder era la amenaza para mis hijas. Los números no estaban mal por accidente. Yo he cometido errores honestos y se ven diferentes. Los números no se ponen nerviosos. Las personas sí. Y alguien en la familia de la Garza llevaba muy nervioso mucho tiempo. Necesitaba pruebas de que tenía razón y no solo sospechas, y la prueba ya estaba en mis propios archivos. Entre los registros financieros que había copiado antes de irme, cosas que eran legalmente mías, había una carpeta de impresiones del despacho de Gonzalo en casa. Papeles que había traído del trabajo y dejado en nuestro estudio compartido. La mayoría era ruido. Una página no lo era. Era una hoja de cálculo interna de adecuación de activos. El tipo de prueba de flujo de caja que una empresa ejecuta para comprobar si sus provisiones pueden realmente cubrir sus siniestros futuros. Tenía 2 columnas. La columna izquierda era el número de provisión que la empresa había presentado a la DGSFP. La columna derecha era la reserva que el propio análisis interno de la empresa decía que realmente necesitaba. La brecha entre ellas era enorme, y en el margen, con la cuidada letra de Gonzalo, una sola instrucción. Mantén la línea hasta la revisión de tarifas. Debajo de eso, 2 pares de iniciales. Las suyas y las del actuario responsable de la compañía. Me quedé sentada con esa página durante mucho tiempo mientras las niñas dormían. 2 columnas. Una verdad que presentaban a los reguladores del Estado y una verdad que enterraban en un cajón. Y mi marido había puesto sus iniciales en ambas. Habría sido fácil sentir que había ganado en ese momento. Enviar esa página por correo a un periódico nacional y ver cómo ardía. Pero sé cómo funcionan las pruebas, y una página robada no prueba casi nada por sí sola. Un abogado diría que estaba fuera de contexto. Un perito diría que la leí mal. No era un arma, era una pista. Para hacerlo real, tendría que reconstruir esa brecha yo misma. Desde fuera, usando solo los documentos públicos que cualquier ciudadano puede descargar, a la manera honesta. Hasta que mi número se sostuviera por sí solo sin esa página. La página me decía dónde estaba enterrado el cadáver. No cavaba por mí. Esa parte era mía. Algo cambió en mí esa semana. Y quiero ser honesta sobre lo que fue, porque dejó de tratarse solo de mi matrimonio. Cuando empecé a escarbar, mi ira era personal. Me habían hecho daño. Yo quería devolver el golpe. Pero no puedes mirar un déficit de reservas de ese tamaño y mantenerlo personal. Detrás de esas provisiones delgadas había personas reales. Miles de asegurados, la mayoría de ellos ancianos, muchas mujeres,
que habían pagado a De la Garza Previsión todos los meses durante 30 años con una única fe, que el dinero estaría allí cuando sus cuerpos les fallaran. En algún lugar de España había una viuda con una pensión modesta escribiendo un cheque a los De la Garza que apenas podía permitirse, confiando en que cuando ya no pudiera bañarse por sí misma, los cuidados estarían pagados. Victoria había apostado los cuidados de esa mujer para hacer que la familia pareciera más rica de lo que era, para comprar una finca más grande y proyectar una sombra más larga, y cuando le convino, el silencio de una nuera. Esa es la parte que no pude volver a meter en el cajón. Si alguna vez te han dicho que confíes en personas que te estaban mintiendo en silencio, que sonreían mientras lo hacían, entonces entiendes por qué esto dejó de ser algo que pudiera dejar pasar. Así que mi venganza maduró. Dejó de ser un cuchillo dirigido a un hombre infiel y se convirtió en algo más frío y mucho más grande, dirigido a la mentira misma. No iba a exponer una aventura. Iba a exponer un fraude. Y lo iba a hacer a través de la maquinaria exacta construida para atrapar el fraude, de modo que ninguna cantidad de dinero de los De la Garza pudiera llamarlo la rabieta de una mujer celosa. Esto se convirtió en cada firma que esa gente había pedido a alguien que confiara. Quedaos conmigo y suscribíos, porque el ajuste de cuentas está más cerca de lo que jamás se permitieron imaginar. Necesitaba a alguien que hubiera recorrido el camino antes que yo, así que volví a Carmen. Nos sentamos a la mesa de su cocina con las niñas en un parque de juegos y mi trabajo extendido entre nosotras, y vi los ojos de una ex inspectora del Estado moverse por mis páginas. Se quedó callada durante mucho tiempo. Has construido esto muy limpio, dijo por fin, pero vas a querer hacer la siguiente parte exactamente bien, o te enterrarán en burocracia. Luego me enseñó el mapa. Un actuario con una preocupación creíble y documentada sobre la solvencia de una aseguradora puede llevarla a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Si la preocupación se sostiene, el director general puede abrir una inspección financiera, enviar inspectores para exigir los papeles de trabajo de la empresa, los mismos papeles de los que provenía la página de mis archivos. Si la inspección confirma que las provisiones son inadecuadas, el Estado puede intervenir la compañía. Medidas de control especial primero. Tal vez luego el consorcio de compensación de seguros toma el volante para intentar enderezar el barco. Y si no se puede enderezar, la liquidación. Me guió a través de los plazos y los umbrales. ¿Qué desencadenaría qué paso? Y aproximadamente cuándo. No escribió ni una sola línea de mi análisis. No lo necesitaba. Esa parte ya era mía. Lo que me entregó fue mejor que un arma. Me entregó un plano del edificio con el muro de carga marcado en rojo. Entiende algo, dijo Carmen, dando un golpecito a mi cifra de déficit. Si tienes razón, no tendrás que hacerles nada. Solo tendrás que mostrarle la verdad a las personas adecuadas, y la verdad lo hará todo. Miré el número que había reconstruido desde fuera, el que finalmente se sostenía sin esa página robada. Cuadraba. Las matemáticas honestas, y las matemáticas enterradas, estando de acuerdo al otro lado de la mesa de una cocina. Supe entonces que era real. Luego vino la parte larga, la parte que nadie graba en vídeo, las semanas en las que la venganza se parece exactamente a hacer los deberes. Usé parte del dinero de los De la Garza para lo único para lo que servía, comprarme el tiempo y las herramientas para hacer esto correctamente. Pagué licencias para los datos que necesitaba. Compré las tablas de la industria europea. Alquilé un escritorio en una oficina tranquila en Aranjuez, para no estar construyendo un caso de fraude en la mesa de la cocina con leche de fórmula en la manga. Y noche tras noche, mientras Alba y Vega dormían en la habitación de al lado, reconstruí la verdadera posición de reservas de la Garza Previsión desde cero usando solo lo que el público podía ver. Sus balances presentados, las directrices actuariales que toda empresa en España tiene que seguir, los estudios de mortalidad y morbilidad que publica la profesión. No tomé atajos. No podía, porque sabía quién lo iba a leer. Puse a prueba mis suposiciones, luego las probé contra otras más duras, y después documenté cada paso de la misma manera que lo haces cuando esperas que un perito hostil venga hacia ti con un lanzallamas. El perfeccionismo que me había hecho sentir sola toda mi vida, el exceso de responsabilidad por el que todos me tomaban el pelo, la incapacidad de dejar que un número estuviera lo suficientemente cerca, todo eso dejó de ser un defecto. Por primera vez, era exactamente la enfermedad correcta que tener. Cuando terminé, tenía un análisis de adecuación de provisiones que cualquier inspector del Estado podría coger y seguir línea por línea. Decía, en un lenguaje profesional y sereno, que De la Garza Previsión arrastraba un déficit de provisiones técnicas de cientos de millones de euros, y que su solvencia pública era, en lenguaje llano, un cuento chino. Lo construí tan limpio, que incluso el propio actuario de los De la Garza, el hombre que había puesto sus iniciales en aquella página, no podría levantarse y llamar a mi trabajo una suposición. Porque no lo era. Gonzalo me encontró antes de que presentara la denuncia. Debería haberlo esperado,
Los cobardes pueden oler un ajuste de cuentas acercándose incluso cuando no pueden nombrarlo. Apareció en la oficina alquilada una tarde, pareciendo mayor y más blando que el hombre con el que me había casado, e intentó usar a 3 hombres diferentes conmigo en 20 minutos. Primero, el marido. Me echaba de menos, dijo. Echaba de menos a las niñas. Había cometido errores. Dejé que eso muriera en el aire. Luego, el negociador. Había más sobre la mesa, dijo. Si simplemente firmaba algo más limpio y seguíamos adelante. Otra cifra, mayor que la primera. Casi me echó a reír. Luego, cuando ninguno funcionó, apareció el último hombre, el que Victoria había criado. Tienes que dejar de escarbar, Blanca dijo, bajito y feo. Sea lo que sea que creas que estás haciendo, simplemente para por tu propio bien. Y ahí estaba. No había dicho ni una palabra sobre la custodia, ni una. Un hombre que lucha por sus hijos empieza hablando de sus hijos. Gonzalo empezó con deja de escarbar. No tenía miedo de perder a las gemelas. Tenía miedo de lo que yo encontraría con un número y una licencia, porque sus propias iniciales estaban sentadas en el fondo de una página que él rezaba para que yo nunca hubiera entendido. No estoy escarbando, le dije, lo cual era casi cierto. Estoy terminando. Me miró fijamente, y por un segundo, vi miedo real, y no sentí ninguna compasión por ello. Vino a mi oficina para comprar mi silencio y se fue habiendo confirmado, más allá de toda duda, que valía la pena comprar mi silencio. Eso me dijo 2 cosas. Mi número era correcto. Y el hombre que podría haberme detenido, la única persona dentro que sabía exactamente lo mal que estaban las cosas, estaba demasiado asustado para hacer otra cosa que rogar. Casi sentí lástima por él. Casi. Victoria vino la última, y vino de forma diferente a la que esperaba, que es la única razón por la que le concederé este único párrafo de humanidad. No trajo a Mendieta. Vino sola a una cafetería en Aranjuez, y durante unos minutos, no fue la presidenta del consejo en absoluto. Fue una viuda. Me habló de don Arturo, de cómo había construido la empresa desde 2 escritorios y un teléfono, de cómo había muerto con su nombre en la puerta, y su fe en ella para mantenerlo brillando. Y luego, en voz baja, la confesión debajo de todo. Las reservas se habían vuelto delgadas por primera vez hacía años, en una mala racha cuando toda la industria se ahogaba en sus propias malas matemáticas. Ella había tomado la decisión de taparlo solo hasta que las cosas mejoraran. Nunca mejoraron. Así que mantuvo la línea año tras año porque la verdad no solo hundiría la empresa, sino que deshonraría el nombre de Arturo para siempre. Y ella no podía soportar dejarlo morir 2 veces. Durante aproximadamente 1 minuto, sentí el tirón de la empatía. Estaba asustada. Era vieja. Se había contado una mentira durante tanto tiempo, que se había convertido en una persona a la que tenía que proteger. Y entonces dejó su taza de café con leche y me recordó quién era. Esas niñas son de la Garza, Blanca dijo, con el mármol volviendo a su voz, pertenecen a su apellido. Tú eras una partida contable, y los apuntes contables no tienen voto. Ahí estaba. Quemaría las jubilaciones de 1000 desconocidos para mantener una mentira en pie, y se llevaría a mis hijas para alimentarla. Y a eso lo llamaría mi legado. La viuda se desvaneció. La presidenta permaneció. Cualquier simpatía que hubiera sentido se dobló sobre sí misma y se quedó en silencio. Por un segundo, casi la había compadecido. Luego me recordó que mis hijas eran inventario, así que presenté el informe. Después de todo, la cosa más ruidosa que le hice jamás a los de la Garza no hizo ningún sonido en absoluto. Empaqueté mi análisis en un informe formal y una denuncia escrita ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el organismo que otorga licencias y vigila a todas las aseguradoras que operan en España. Expuse el déficit de provisiones, la metodología, las fuentes públicas, cada paso reproducible por cualquier inspector cualificado. Adjunté mis credenciales y mi nombre porque no me estaba escondiendo. A las personas que se esconden se las desestima. Carmen revisó la carta de presentación y cambió exactamente 2 palabras. Luego asintió. No lo envié con ira. Lo envié de la manera en que envías cualquier cosa que has comprobado 100 veces, con una calma extraña y plana. Lo llevé a correos yo misma. Lo envié mediante burofax administrativo al registro oficial del organismo, y guardé cada recibo. Sin tribunales, sin conferencias de prensa, sin gritos en el vestíbulo de mármol de una mansión. Solo un número de registro, un sello con la fecha, y un justificante de entrega. Me senté en mi coche en el aparcamiento de correos después, y sentí que mis manos por fin dejaban de moverse. Era lo más silencioso que había hecho en mi vida, y en algún momento futuro iba a ser lo más estruendoso, porque sabía lo que les había entregado. Los reguladores tienen que tomarse en serio una preocupación de solvencia creíble y documentada. Es la razón entera por la que existe su oficina. No pueden leer lo que había escrito y simplemente mirar hacia otro lado. La máquina que existe para proteger a esos asegurados, a la viuda con su pequeña pensión,
Estaba a punto de encenderse y empezar a moverse. Y se movería por su propio peso ahora, no por el mío. Yo había empujado el muro de carga. Todo lo que quedaba era dar un paso atrás y dejar que el edificio recordara que estaba construido sobre una mentira. El ministerio movió ficha más rápido de lo que incluso Carmen había predicho, de la forma en que lo hacen los reguladores cuando las matemáticas son innegables y los asegurados son vulnerables. En cuestión de semanas, me enteré de las noticias de la misma forma que se enteró todo el sector asegurador de Madrid. El Estado había abierto una inspección financiera a De la Garza Previsión. Los inspectores solicitaron los papeles de trabajo de la empresa y el análisis de reservas, los documentos internos que tenían que coincidir con lo que habían presentado y que, por supuesto, no podían. No puedes mantener una mentira en un cajón cuando el Estado pide ver ambas caras de la hoja. Me imaginé al abogado Mendieta leyendo el requerimiento y entendiendo finalmente que el muro que había llamado vinculante nunca había sido el más fuerte del edificio. Los rumores empezaron inmediatamente porque las dudas sobre solvencia no se mantienen en silencio en un mercado tan concentrado. El valor de la empresa, toda esa salud fabricada, empezó a temblar. Gonzalo, me enteré, dejó de ir a la oficina. Victoria intentó llamar a la inspección una rutina, un trámite, nada de lo que preocuparse, pero no tranquilizas a personas que aún no tienen miedo. Cayetana, viendo al hombre que había elegido ponerse pálido y silencioso, empezó a hacer preguntas sobre cómo se ganaba exactamente el dinero de los de la Garza. Nada de esto me necesitaba ya. Esa era la belleza de hacerlo bien. Había entregado la verdad a las personas cuyo trabajo era actuar sobre ella, y ahora actuaba sin mí, con un impulso que ninguna cantidad de lavanda o legado podía frenar. Victoria había pasado toda una vida construyendo un apellido de 100 años. El Estado tardó 9 días hábiles desde la apertura de esa inspección en hacerle a su empresa la única pregunta de la que había pasado una generación escondiéndose. Y no hay pluma estilográfica en la tierra, por muy pesada o muy negra que sea, que pueda sacar firmas de unas reservas que nunca estuvieron ahí. Cayetana fue la primera rata en abandonar el barco, y mentiría si dijera que no supo un poco dulce. Había entrado en mi habitación del hospital con una bolsa de pañales y una sonrisa de lástima, segura de que ella era la mejora. Había apostado todo su futuro al apellido de la Garza, de la manera en que apuestas por algo seguro sin comprobar jamás qué hay debajo. Ahora lo seguro se estaba resquebrajando por la mitad, en vivo frente a ella, y Cayetana era, ante todo, una superviviente. No se había enamorado de Gonzalo. Se había enamorado de un balance general, y el balance estaba siendo incautado. Escuché que empezó a pasar menos tiempo en la finca de Puerta de Hierro. Luego dejó de contestar a las llamadas de Gonzalo. Luego, simplemente se fue, a buscar una fortuna más solvente con la que casarse en el barrio de Salamanca, dejándolo con un divorcio pendiente, una madre en pánico y un apellido que se había convertido en un pasivo. Hay un tipo lúgubre de justicia en ello. Gonzalo me traicionó por una mujer que solo quería lo que mi matrimonio parecía desde fuera. En el instante en que dejó de parecer dinero, ella desapareció, y él aprendió la lección que yo ya había pagado a precio completo. La fortuna de los de la Garza no era amor, y no era seguridad, era un cuento, y los cuentos se acaban. Cayetana había querido casarse con una fortuna. Simplemente nunca leyó la letra pequeña sobre de dónde venía esa fortuna, o cuán poco de ella era real. No me regodeé. Tenía 2 hijas que alimentar y un caso que llevar a término, pero admitiré que cuando supe que lo había dejado plantado en las ruinas que él había ayudado a construir, me permití sonreír durante exactamente el tiempo que tardó en calentarse un biberón. Victoria, ahogándose, hizo lo único que sabía hacer. Intentó salir dando órdenes. Me mandó llamar. No a través de Mendieta, no con una oferta de acuerdo a través de abogados. Me convocó a la Junta General Anual de Mutualistas y Asegurados en la sede central del Paseo de la Castellana, donde todavía se imaginaba a sí misma como la mujer que imponía los términos en cualquier sala. El mensaje, transmitido a través de un asustado Gonzalo, era puramente Victoria. Ven, entra en razón. Y podemos hacer que todo esto desaparezca antes de que se nos vaya de las manos. Todavía creía que había una cifra que me compraría, o una amenaza que me conmovería. No entendía que yo ya no tenía nada que ella pudiera quitarme o darme. Mis hijas estaban conmigo. Mi dinero era mío. Mi caso ya estaba fuera de sus manos y en las del Estado. Me estaba invitando a una negociación que había terminado semanas atrás en el aparcamiento de una oficina de correos, cuando detuve mis propias manos temblorosas. Así que dije que sí. No porque ella tuviera poder sobre mí, sino porque quería estar en la sala. Hay una diferencia entre la venganza que le haces a alguien y la justicia al lado de la cual simplemente te paras mientras ocurre. Y yo quería estar al lado de esto. Quería ver cómo la verdad que había reconstruido, línea por honesta línea, entraba en una sala llena de las mismas personas con las que Victoria había jugado,
y dejaba las cosas claras delante de todos ellos. Ella pensaba que me llamaba para dictar el final. Estaba preparando el escenario para uno. Elegí algo sencillo para ponerme, como siempre hago. La ropa de una mujer que trabaja con números y nunca necesita un disfraz. Luego organicé una niñera para las niñas y conduje hasta el centro de Madrid. La junta se celebraba en el gran salón de la planta baja de la sede central de la Garza Previsión. El tipo de sala construida para que la gente se sienta segura sobre su dinero. Filas de sillas, un pequeño escenario, una pancarta con el sello de los 100 años de la empresa, y la gente, las personas reales, ocupando esas sillas, en su mayoría canosos. Muchas de ellas parejas mayores que habían mantenido estas pólizas desde antes de que yo naciera. Algunos se apoyaban en bastones. Una mujer cerca de la primera fila apretaba una carpeta con sus propios extractos como si fuera un salvavidas. Estos eran los nombres detrás de las provisiones, las viudas y jubilados que la mentira de Victoria había puesto en peligro silenciosamente, y verlos en carne y hueso hizo que mi determinación se volviera muy quieta y muy fría. También había prensa, un par de reporteros económicos locales, porque los rumores de solvencia los atraen como el mal tiempo. Los miembros del consejo estaban sentados a un lado, rígidos, intuyendo algo, y Victoria, al frente, con su mejor armadura, un collar de perlas y esa nube aplastante de lavanda que me llegaba desde 6 metros de distancia. En el atril, junto a sus notas, descansaba su estilográfica negra. Había vestido toda la sala para que pareciera fuerte. Cada silla y pancarta dispuestas para decir, aquí no pasa nada malo. Captó mi mirada mientras yo tomaba asiento cerca de la parte de atrás, y me dedicó una sonrisa pequeña y segura, la sonrisa de una mujer que cree que todavía controla las matemáticas de la habitación. Le sostuve la mirada y me sentí absolutamente tranquila. Pensaba que había construido un escenario para una representación de confianza. Lo había hecho. Solo que no sabía que lo había construido también para mí, y que lo único que quedaba por hacer ahora era dejar que la persona adecuada caminara hacia el frente y leyera a la sala sus números reales. Victoria empezó de la forma en que había empezado 100 asambleas, con la voz cálida y pausada de la autoridad heredada. Dio las gracias a los clientes leales. Reconoció ciertos rumores con una sonrisita tolerante, y los llamó el ruido de competidores y cínicos. Prometió un año récord. Dijo la palabra sólida 4 veces, que son 3 más de las que una empresa sólida necesita decir. Y entonces se abrió la puerta lateral y la temperatura de la habitación cambió antes de que nadie entendiera siquiera por qué. Entraron 2 personas. Una era una mujer con un traje sencillo, una acreditación del Ministerio de Economía y una carpeta de cuero. El otro llevaba una caja de archivo llena de documentos. Los inspectores del Estado. La frase de Victoria se apagó en el atril. La mujer no gritó ni montó una escena. Los inspectores rara vez lo hacen. Se presentó por su cargo, inspectora de la DGSFP, y declaró, en el lenguaje plano de los procesos administrativos, que tras la inspección financiera de la Garza Previsión, el Estado había solicitado al juzgado medidas cautelares, y la compañía quedaba bajo la intervención y control especial de la Administración con efecto inmediato, quedando suspendida la emisión de nuevas pólizas a la espera de más procedimientos. Lo dijo de la forma en que yo lo habría dicho, llanamente, como un hecho que ya era cierto. Un murmullo recorrió las filas de cabezas grises como el viento a través de un campo. La mujer con la carpeta de extractos la apretó más fuerte contra su pecho. Los miembros del consejo se pusieron rígidos. Un periodista empezó a escribir rápido, y Victoria se quedó congelada en su propio atril. El discurso del año récord aún a medias en su boca, mientras el récord real llegaba en una carpeta de cuero llevada por una extraña. Durante un largo segundo, nadie se movió. El sello de los 100 años colgaba en la pancarta sobre su cabeza, reluciente, repentinamente irónico. La fuerza de la que había vestido la sala no tenía reservas debajo, y ahora, por fin, delante de todos a los que había mentido, el suelo cedía. Entonces Victoria se rompió, y quiero que notéis quién mantuvo la calma y quién se desmoronó. Porque esa era toda la inversión por la que había estado trabajando. No se lo tomó con gracia. El mármol se agrietó de golpe. Agarró el atril y su voz subió a algo que nunca le había escuchado, estridente y furiosa, exigiendo saber quién estaba detrás de esto, llamándolo una conspiración, una difamación, obra de gente envidiosa que quería lo que los de la Garza habían construido. Sus ojos me encontraron en el fondo de la sala, y dejó de fingir. Tú dijo, señalando por encima de todas aquellas cabezas canosas. Es ella, la mujer de mi hijo, una pequeña y rencorosa. Agarró la pluma estilográfica del atril como si fuera a firmar algo, a luchar, a hacer cualquier cosa, y le temblaba tanto la mano que el plumín solo dejó un borrón negro y húmedo en la página y se negó a escribir. La pluma que había hecho clic con tanta confianza sobre la manta de mi hospital no pudo hacer ni una sola marca. Me puse en pie,
porque la sala merecía ver quién estaba respondiendo, y caminé hacia el frente, sin prisas, de la forma en que caminas cuando ya has ganado, y solo tienes que entregarlo. La prensa se giró, los asegurados se giraron. Me detuve a un par de metros de ella, y no levanté la voz. Nunca lo hago. Te lo dije en voz baja, para que toda la sala en silencio pudiera oírlo. Yo no alzo la voz. Yo afino la precisión. La boca de Victoria se movió sin sonido. Continué, con voz uniforme y clara. Dijiste que yo nunca fui familia, solo un apunte contable. Tenías razón, así que leí todo el libro mayor, y la línea que no cuadra es la tuya. Alguien en las filas jadeó. 20 millones de euros por 2 firmas, dije. Lo llamaste la cosa más barata que comprarías en todo el año. Resultó ser la más cara, porque lo único que compró fue a una actuaria motivada con tiempo libre. Pero las personas que realmente me importaban en esa sala nunca fueron los de la Garza, y le di la espalda a Victoria para demostrarlo. La mujer de la primera fila, la que agarraba sus extractos, se levantó con piernas temblorosas, y hizo la única pregunta que importaba. La pregunta que yo había llevado conmigo durante meses. ¿Está a salvo el dinero de nuestros cuidados? Toda la sala se inclinó hacia adelante. Victoria no tenía respuesta. Había pasado 20 años asegurándose de no tener que dar nunca una respuesta honesta. Así que la di yo. Les dije la verdad, llanamente. Como mi padre me enseñó. La empresa no había reservado lo suficiente para mantener todas sus promesas. Eso era real. Y merecían saberlo. Pero la intervención que acababan de presenciar no era el desastre. Era el rescate. El Estado interviniendo precisamente para protegerlos. Expliqué cómo funciona el proceso del consorcio de compensación de seguros y la liquidación ordenada para mantener las pólizas en vigor donde se puede, como un respaldo para exactamente esto. Para que la viuda con una pensión baja no pierda simplemente los cuidados por los que pagó 30 años. Me interpuse entre esos asegurados asustados y la familia que había jugado con ellos. Y por una vez en los 100 años de esa compañía, alguien al frente de la sala estaba de su lado. La inspectora del Estado a mi lado asintió levemente. Mis números y sus hallazgos habían estado contando la misma historia todo el tiempo. Y ese, más que cualquier discurso, fue el momento en que realmente se acabó. No porque hubiera humillado a Victoria, aunque lo había hecho, sino porque las personas a las que había traicionado finalmente tenían a alguien leyéndoles las cifras reales en voz alta y a plena luz del día. La calculadora silenciosa que habían tirado a la basura era la única contabilidad honesta que le quedaba a esa familia. El muro se derrumbó rápidamente después de eso, de la manera en que siempre lo hacen una vez que la pieza de carga desaparece. De la Garza Previsión pasó de la intervención a la administración concursal, el Estado tomando el volante y abriendo completamente sus libros. La salud fabricada se evaporó de la noche a la mañana, y con ella la fortuna de papel de la familia. Toda ella estaba ligada a una empresa que había sido silenciosamente insolvente durante años. El patrimonio que Victoria había alimentado durante décadas con dividendos extraídos de esa empresa vacía, ahora se enfrentaba al embargo. El administrador concursal buscando recuperar dinero que nunca debió haber salido. La finca Los Cerezos, pignorada contra el imperio, se escurrió de sus manos, y la aritmética más cruel de todas, la que había intentado evitar vendiendo a sus nietas, se hizo realidad de todos modos. El nombre de don Arturo, el legado por el que había mentido 20 años para proteger, estaba ahora en todos los titulares de la prensa económica española junto a la palabra fraude. Lo había deshonrado para salvarlo, y no salvó nada. Gonzalo se enfrentó a su propio ajuste de cuentas profesional. Las iniciales de un actuario en una declaración de provisiones a sabiendas de que es falsa, no son el tipo de cosa que la DGSFP o la justicia puedan pasar por alto, y el asunto fue remitido a la fiscalía. Cayetana hacía tiempo que se había ido. El muro hermético del abogado Mendieta había sido el más débil del edificio. Estaban tan seguros de que el dinero los hacía intocables que nunca contabilizaron el único riesgo que importaba. La mujer callada que sabía cómo leer lo que el dinero ocultaba. Se lo hicieron a sí mismos, cada parte de ello. Yo simplemente me negué a apartar la mirada, entregué la verdad a las personas cuyo trabajo era actuar, y dejé que la mentira colapsara bajo su propio enorme peso fabricado. La cuestión de la custodia, lo que lo empezó todo, terminó casi como una idea de último momento, que es exactamente lo que merecía ser. Cuando llegó a un juzgado de familia de Madrid, uno de verdad esta vez, un juez aplicó el único estándar que siempre cuenta. El interés superior de las menores. La renuncia en la cama del hospital nunca tuvo la menor oportunidad de sostenerse en España. No tenía juez, ni homologación, y había un amante en la habitación, lo cual es lo más parecido a un caso de libro de texto de coacción. Su padre estaba enlodado en una investigación por fraude y nunca había luchado por ellas. Su madre era estable, estaba presente, y era la única adulta en la historia cuyo dinero estaba limpio.
Los papeles que Victoria había comprado por 20 millones de euros valían exactamente lo que yo sabía que valían en aquella cama de hospital. Nada. Un juez pronunció la última palabra, tal y como yo había calculado, y la palabra fue que Alba y Vega se quedaban conmigo. Mi acuerdo económico también se mantuvo, y a la gente siempre le sorprende eso hasta que se lo explico. El dinero de los 20 millones nunca salió de la aseguradora. Se pagó con el patrimonio personal de la familia, activos sobre los que el administrador concursal que perseguía las reservas saqueadas no tenía ningún derecho. Eran fondos preexistentes de un fideicomiso no vinculado al fraude. Y cuando se finalizó el divorcio, el tribunal trató la división financiera y la cuestión de la custodia como las cosas separadas que siempre fueron. La coacción había envenenado el único término que ninguna madre puede vender de todos modos, a sus hijas. No envenenó una división de bienes negociada que yo elegí, con los ojos abiertos, afirmar. Un juez puede separar la cláusula podrida y hacer cumplir el resto, y eso es lo que pasó. Había guardado una provisión contra incluso el riesgo más pequeño, porque soy quien soy. Nunca tuve que tocarla. Y el término más extraño llegó al final. El administrador judicial, desenredando las ruinas, necesitaba actuarios que entendieran de la garza previsión de adentro hacia afuera, y había un problema obvio con contratar a la mujer que había presentado la denuncia. Los abogados del Estado lo plantearon antes de que yo pudiera hacerlo, así que lo hicieron de la manera cuidadosa. Me separaron de cualquier cosa que tocara mi propio divorcio o el caso de custodia, y me contrataron como consultora externa a través del proceso formal de la administración concursal. Mi trabajo fue revisado por un actuario independiente en el que confiaba el juez. Autorizada de esa forma, acepté el trabajo. Usé parte de ese dinero limpio para respaldar las operaciones de servicio, de modo que los siniestros se siguieran pagando, para que la viuda de la primera fila siguiera recibiendo sus cuidados. Ahora soy yo la que firma esos cheques, honestamente, en lo que solía ser la empresa de don Arturo, mientras Victoria observa desde fuera, sin nada. Y recuperé mi propio apellido. Ahora somos las chicas Vargas. Las tres. Estaban tan seguros de que la persona peligrosa en aquella habitación de hospital era la que tenía el dinero, el abogado y la pesada pluma negra, y ni una sola vez consideraron a la mujer callada en la cama, la que ya sabía que los números, igual que los hijos, nunca se pueden comprar. Así es como terminó. Una pluma estilográfica que no escribía, un libro mayor que no cuadraba, y dos niñas pequeñas durmiendo bajo el apellido que siempre fue el suyo. Si tú también habrías firmado, luego habrías salido por la puerta, y habrías leído los números, ya entiendes exactamente qué hice y por qué. Dime en los comentarios qué línea habrías leído primero. Comparte esto con alguien que se ha pasado toda la vida siendo subestimado. Y suscríbete, porque por aquí, la calma siempre tiene la última palabra.